Yo estoy muy interesado en la educación de las futuras generaciones. El tema de esta clase es Hanul Pumonim, el nombre de Dios. Porque siempre pienso, ¿cómo vamos a educar a las próximas generaciones sobre Dios? En el Antiguo Testamento lo llamaban Yahvé o Jehová. Después, la era del Nuevo Testamento, Padre Celestial. En la era del Completo Testamento, del Chonigu, Hanul Pumonim. Entonces, vamos a analizar palabras de la Madre verdadera, que ella comenzó proclamando desde el mismísimo día de la proclamación del día de la fundación. La Madre dijo que ahora hay que cambiarle el nombre a Dios. Al rezar, lo vamos a llamar Hanul Pumonim en vez de Hananim, que significa Padres Celestiales. En idioma coreano tiene sentido y en inglés suena suave. Como referencia en español, no podemos usar plural para un ser singular. Entonces, yo prefiero llamarlo Hanul Pumonim y no traducir Padres Celestiales, ¿no? Entonces la Madre dijo, si no lo cambio yo ahora, mientras estoy en vida, nadie podrá cambiarle el nombre después. Lo consulté con mi mente original. Como decíamos, en el Antiguo Testamento le llamaban Jehová, luego Padre Celestial. Y la Madre, proclamando el día de la fundación, dijo, ahora a Dios lo llamaremos Hanul Pumonim. Es la era de Hanul Pumonim. Ahora tenemos que recibir este nombre de corazón y tenemos que vivir sirviendo a Hanul Pumonim en la era del Chonilguk. Entonces vamos a tratar de tratar aquí un poco más teóricamente el nombre de Dios, desde el punto de vista del principio divino, del pensamiento de unificación, de las palabras de los padres verdaderos. Hay muchos que cuando nos referimos a las características duales de Dios, dicen, usted está hablando de un dualismo, pero vamos a hablar de que esto no es dualismo. Vamos a leer otra frase de la Madre verdadera. Lo que ustedes tienen que saber es que la creación del mundo comenzó porque el Creador, Dios, es Dios Padre y Dios Madre, y nos creó a su imagen y semejanza, para que el varón y la mujer llegasen a ser los buenos, verdaderos ancestros de la humanidad. Ese es el principio fundamental de la creación del mundo. En el libro del Principio Divino estudiamos las características duales de Dios. Llamamos a la positividad y negatividad de Dios masculinidad y feminidad respectivamente, según una frase propia del Principio Divino, ¿verdad? Es la parte que explica a Adán y Eva en el Principio Divino, como Adán y Eva creados como hijos de Dios, un varón y una mujer, ¿verdad? Que al ver a Adán y Eva podemos ver que Dios tiene características masculinas y femeninas. Entonces las características, un par de características duales de Dios es masculino y femenina. Esta diapositiva nos muestra contenido del pensamiento de unificación, que habla de la ley creativa de la semejanza, que Dios creó a su imagen y semejanza, con masculinidad y feminidad. Así, en los humanos encontramos varón y mujer, en los animales macho y hembra, en los vegetales estambre y pistilo, en los minerales iones positivos y negativos. O sea, todo fue creado en un sistema de pares. De manera que las características masculinas y femeninas de Dios son la fuente del género de toda la creación. El varón y la mujer asemejan por separado la masculinidad y la feminidad de Dios. O sea que el varón y la mujer expresan separadamente las características duales de Dios. Así que son un cuerpo sustancial separado de las características duales de Dios. Aquí tenemos palabras del Padre verdadero. ¿Por qué contraemos matrimonio? Lo hacemos para asemejarnos a Dios. Porque Dios es el ser unificado que posee la naturaleza invisible del hombre y la naturaleza invisible de la mujer.
Las personas que poseen por separado la naturaleza de Dios son diferentes. Varón y mujer son diferentes. Puesto que son un hombre y una mujer, deben unirse. Y así se unen, se convierten en una semilla que se reproduce y retornan a la posición original de la naturaleza creada por Dios. Esto expresa la base de cuatro posiciones, ¿verdad? Entonces, hemos leído palabras del Padre y de la Madre sobre las características masculinas y femeninas de Dios. Vamos a leer más. Dijimos que Dios es el sujeto masculino de características masculinas y femeninas. Solo es que se manifiesta como sujeto masculino, pero también posee carácter femenino. Se muestra masculino, pero por detrás también posee carácter femenino. Varón y mujer manifiestan diferentes planos entretejidos de la creación, como dentro y fuera, izquierda y derecha, arriba y debajo. Si profundizamos más y más en la búsqueda del origen del universo, llegaremos a Dios y nos daremos cuenta que Dios tiene características duales de naturaleza masculina y femenina. El Padre dio un discurso en busca del origen del universo, hizo una gira por América Latina también y hablaba de este tema. Así hemos interpretado con estas palabras y con el principio divino las características duales de Dios. O sea que Dios posee un carácter masculino y también un carácter femenino. Entonces, para entender a Hanul Pumonim, lo importante es que tiene carácter masculino, pero también carácter femenino. No es masculino Dios. Esta diapositiva es del pensamiento de unificación. En el capítulo de la teoría de la imagen original, el pensamiento de unificación, al explicar la naturaleza positiva y negativa de Dios, es preferible, según el conferencista, usar los términos yang y yin, porque si decimos positivos y negativos, alguien puede malinterpretar esto y puede chocarle. Entonces, la naturaleza yang y yin de Dios se explica en términos de los atributos de carácter interno y aspecto externo, sin distinción de género. Esto puede explicar que Dios es uno, pero no revela que Dios es Padre y Madre Celestial, con características de masculino y de femenino. No se manifiesta claramente la esencia de Dios. Y acá en la diapositiva pueden ver que habla una clasificación de positividad y negatividad como si fueran masculino y femenino, y es como que si solo los masculinos tuvieran lucidez, memoria, alegría, actividad, y las mujeres tendrían ambigüedad, olvido, confusión, pero esto es un error. Tanto el hombre como la mujer poseen ambas características, positivas y negativas, o de yang y yin, dentro de sí. Significa que el pensamiento de unificación tampoco es suficiente para explicar la esencia de Dios que tanto menciona la Madre en sus charlas, que hay que comprender la esencia de Dios. El pensamiento de unificación agrega otras explicaciones que vemos en esta diapositiva. Así, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer. Entonces, ¿qué tipo de ser es el varón? Es un cuerpo sustancial, de yang, o yang, como quieran pronunciarlo. Cuerpo sustancial de yang. El varón es un cuerpo sustancial masculino, poseedor de carácter interno y forma externa, tipo yang, o positivos. Y la mujer explica esta diferencia con la mujer, que es un cuerpo sustancial femenino, poseedor de carácter interno y forma externa, negativos o yin. Anteriormente hablamos solamente de carácter interno y forma externa.
sin distinción de género o de sexo. Pero no explica claramente que Dios también tiene masculinidad y feminidad. Aquí habla del hombre y la mujer, pero no se refiere exclusivamente a la esencia de Dios. O sea, la mujer es un cuerpo femenino, poseedor de carácter interno y forma externa negativa. Y el varón, cuerpo sustancial masculino, con carácter interno y forma externa positivos. Pero esto también es inexacto. Para dar una conclusión a esto, el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Fue creado como varón y mujer. Entonces, ¿cómo es Dios? Dentro del cuadro este de color rojo o colorado, leemos: Dios existe como cuerpo sustancial masculino con carácter interno y forma externa positivos, y al mismo tiempo como cuerpo sustancial femenino con carácter interno y forma externa negativos. Por consiguiente, Dios no solo tiene un carácter masculino, también tiene un carácter femenino. A través de todos los seres creados podemos aclarar eso, ¿verdad? Algunos me preguntaron cuando de charla: en la creación hay macho y hembra, varón y mujer, todo está en pares, positivo, negativo. ¿Por qué solo Dios es masculino? Ese es el concepto con que se lo ha observado o creído a Dios. Y después vamos a hablar, pero esto fue porque en diferentes etapas de la providencia de restauración se lo vio a Dios de diferente manera. Pero ahora en la era del Chonilguk tenemos que revelar claramente la esencia de Dios. Dios tiene un carácter masculino, pero no es solo masculino, también tiene un carácter femenino. No sé si les queda claro lo que trato de transmitirles. Entonces, ya para complementar, o sea que Dios es el Dios de características de masculinidad original y feminidad original. También tiene un carácter interno original y una forma externa original. Así, esto hace que Dios manifiesta, revela claramente que Dios existe con carácter masculino y carácter femenino. Entonces, en la era del Nuevo Testamento solo se lo llamaba Padre Celestial. Hoy lo llamamos Hanul Pumonim porque la madre está revelando el aspecto femenino y maternal de Dios. Entonces, el varón es el cuerpo sustancial del Padre original y la mujer es el cuerpo sustancial de la Madre Celestial original. Las características masculinas y femeninas de Dios son su naturaleza y al mismo tiempo su personalidad, su carácter. Entonces, el carácter interno y la forma externa masculinos de Dios le dan la personalidad masculina y es Padre Celestial. El carácter interno y la forma externa femeninos de Dios le dan su personalidad o carácter femenino, o sea, como Madre Celestial. Para sus hijos, los seres humanos, entonces Dios es Padre y Madre Celestial. En coreano, Hanul Pumonim. Hanul Pumonim es el nombre de Dios. No se trata de traducirlo, es el nombre de Dios. Vamos a leer más palabras de los padres verdaderos. Originalmente, los padres representan la posición original de Dios. Y aquí el esposo y la esposa se convierten mutuamente en la otra mitad de Dios. O sea, son dos mitades de Dios que se unen y reflejan a Dios al unirse en pareja, en matrimonio. Ustedes conocen bien la tradición de Gyeongbae. Cuando celebramos la ceremonia de Gyeongbae, toda la familia hace la ceremonia Gyeongbae ante la imagen de los padres verdaderos. Y luego los esposos se hacen una reverencia mutua.
Entonces, esta reverencia es la práctica de estas palabras del Padre, que son dos mitades de Dios y se reverencian mutuamente. Entonces el esposo ve a su esposa como la expresión sustancial de Dios Madre y viceversa, ¿verdad? Esa es la tradición del Gyeongbē. Cuando yo era niño también hacíamos Gyeongbē prácticamente todos los días en la casa, cuando estaba en la casa. Y era difícil levantarse a las 5 de la mañana para hacer Gyeongbē. Ustedes, los que lo practican, lo entienden, que hacen Gyeongbē y junto quedan a las 5 de la mañana. Pero tengo recuerdos hermosos de aquella época. Pero cuando veía que mis padres se reverenciaban mutuamente, se hacían Gyeongbē mutuamente, es una imagen hermosa que permanece aún en mi mente. Hay palabras de la madre de 2019. ¿Hay entre ustedes alguna esposa a la que su marido le haga reverencias? ¿El marido la hace sentarse y la reverencia? No, es mutuo. Ustedes son las que tienen que encontrar la igualdad. ¿Qué significan estas palabras? Que la relación entre el Dios Padre y Dios Madre no es una relación vertical, sino que es horizontal, armoniosa y forma un solo cuerpo. Dios Padre y Dios Madre Celestial es uno. Existe en esencia en esa relación. Nosotros lo vemos manifestado en dos cuerpos sustanciales separados en nuestros padres, ¿verdad? Pero es una relación horizontal, de amarse mutuamente, de cuidarse mutuamente, de protegerse mutuamente, y es la imagen más sustancial de Dios que tenemos en este mundo. Y aquí vamos, como le decía hace un momento, hay mucha gente que se cree que hablamos de dualismo. Dualismo es que Dios es un Dios bueno y un Dios malo, un Dios masculino y hay otro Dios femenino, pero no se trata de eso. Creo que hemos explicado que Dios tiene un carácter masculino original y un carácter femenino original. Y no son dos, sino uno. Entonces, nuestra visión de Dios no es dual, no es de dualismo. No podemos verlo como dos entidades separadas. La masculinidad y feminidad no son en sí mismas la sustancia del ser, sino atributos del ser original. Las características masculinas y femeninas se aplican a la totalidad del carácter interno y la forma externa de Dios y originan la distinción de sexos entre hombres y mujeres en el ser humano. Aunque le da carácter divino, al igual que el ser humano posee carácter. Antes que el hombre y la mujer sean entidades por sí mismas, por decir que en la sustancia del ser original existen ambos sexos, no significa que el ser original sean dos. No se cae en el dualismo. Si en algún momento nos preguntan la visión de la Federación de Familias sobre Dios, ¿es la visión del dualismo? Ustedes tienen que ser capaces de explicar lo más claro posible. Por favor, no estamos hablando de dualismo. Hanul Pumonim es uno. Es un solo corazón. Y sobre esa esencia que es el Shimjong, el corazón de Dios, Dios posee un carácter interno y una forma externa que ambas partes tienen características masculinas y femeninas, tanto el carácter interno como la forma externa. Entonces, Dios Padre y Dios Madre posee dos caracteres, pero es el ser original, un solo cuerpo original. No caemos en el dualismo. Espero que lo comprendan. Entonces,
Podemos hacernos esta pregunta. Entonces, ¿por qué a Dios solo lo llamamos Padre o lo llamábamos Padre? En cuanto a nuestra fe, nosotros también lo hemos llamado Padre Celestial durante muchas décadas a Dios dentro del unificacionismo. ¿Por qué? Podemos verlo desde tres diferentes perspectivas o aspectos. Según la relación entre Dios y la creación, como vemos en el principio divino, dice que Dios es el ser masculino, el sujeto masculino de positividad y negatividad, carácter interno y forma externa, ¿verdad? Pero está hablando de el sujeto de carácter masculino. Pero eso es para explicar la relación entre Dios y la creación como un sujeto y un objeto. Entonces lo hemos malinterpretado como Dios es Padre al estudiar que es el sujeto masculino. De la misma manera que por más que montones de la creación esté en la posición de sujeto, no significa que toda la creación es femenina, ¿verdad? Siempre encontramos caracteres masculino y femenino dentro de la creación, macho y hembra, etc. Pero entre padres e hijos tenemos la relación de sujeto y objeto, y no quiere decir que los padres sean más masculinos y los hijos más femeninos. Entonces no se ha podido explicar la personalidad y la unicidad de Dios. La historicidad de la revelación según el progreso de la providencia significa que en el progreso de la providencia el hombre ha recibido revelaciones en las que Dios se ha manifestado de diferentes maneras. Caído en la ignorancia de Dios, el ser humano necesitaba algo concreto para comprender a Dios, para percibir su existencia, su ser. En la era del Antiguo Testamento, claro, como el Mesías no se había manifestado, no había tampoco una explicación más clara. Las dos tablas de piedra de Moisés en la era del Antiguo Testamento y la columna de nube y la columna de fuego aparecían solo simbólicamente. Hace 2000 años nació Jesús, el Hijo unigénito, pero la hija unigénita no nació. Así Dios se manifestaba solo como el Padre Celestial a través de Jesús. Entonces, en el Antiguo Testamento no podían comprender la esencia de Dios como Hanul Pumonim, Padre y Madre Celestial de la humanidad. Como decía también en el tiempo de Jesús, como la hija unigénita no pudo nacer o no pudo encontrarse, porque no había un fundamento, Dios se manifestaba como un Padre a través de Jesús. Porque Jesús confesaba a Dios como Padre. Y era una revolución en la fe, en la religión en aquel tiempo. Pero no todo terminaba allí. La hija unigénita nace por primera vez después de 6.000 años. Y por primera vez en la historia de la humanidad, los padres verdaderos surgen en este mundo. Entonces Dios se puede manifestar como Padre y Madre Celestial a través de la unidad final de ambos padres verdaderos. Y nosotros podemos experimentar el amor y la presencia de Dios a través del Padre verdadero y a través de la Madre verdadera, solo que se manifiesta de diferentes maneras. Entonces, en la era del Chonilguk, Dios se manifiesta como Hanul Pumonim. Entonces, en el manuscrito original también hay referencias. En el manuscrito original del principio divino, el Padre verdadero ya hacía referencia a por qué a Dios se le había considerado solo como Padre a lo largo de la historia, pero no debía comprenderse que Dios es Hanul Pumonim. Y debe ser percibido como padre y madre para que se entienda la familia, la base de 4 posiciones, como la organización o estructura básica
consistente de padres e hijos. Si Dios fuera solo padre, no podría existir la mujer ni el aspecto femenino de la creación, ¿verdad? El Padre decía en aquel tiempo que él le dolía que Dios no pueda manifestarse como Padre y Madre de la humanidad en aquel tiempo. Entonces, para ordenar un poco, vemos el carácter histórico de las revelaciones a medida que la providencia fue avanzando. De Yahvé o Jehová a Dios Padre, Padre Celestial, a Hanul Pumonim. En la era del Antiguo Testamento, Dios estaba descrito como Yahvé, Jehová, que significa Todopoderoso, desde la perspectiva de la posición de siervo, y la gente tenía miedo incluso de pronunciar ese nombre. En 2000 años de la historia cristiana, en la era del Nuevo Testamento, a Dios se lo llamó Padre, Padre Celestial, Padre, desde la posición de hijos adoptivos a través de Jesús y el Espíritu Santo como padres espirituales de los cristianos. A pesar de que Jesús era el Hijo unigénito, pero como ustedes conocen a través de la historia al principio de la creación, al no encontrar a la hija unigénita, fue Padre espiritual de los cristianos. La madre dijo lo siguiente: por medio de los primeros ancestros humanos, Dios deseaba ser nuestro Padre y Madre verdadero, usando cuerpos sustanciales, usando cuerpos visibles. Ese fue el sueño y el anhelo de Dios. Y ese es el propósito por el cual creó. Por eso el Padre dijo infinitas veces, el sueño de Dios es vestirse de un cuerpo humano. El propósito de la creación fue vestirse de un cuerpo humano. Ese fue el anhelo, el deseo, el sueño de Dios. Y entonces el sueño de Dios se cumple solamente a través de padres verdaderos, no a través de uno solo de ellos. El sueño de Hanul Pumonim, enfatizamos, es asumir la apariencia de los padres verdaderos humanos, vestirse del cuerpo de ellos, formar una gran familia universal y vivir juntos para siempre, disfrutando la alegría que brinda el amor verdadero. Entonces, Hanul Pumonim es la identidad a la cual aspiraba Dios. En consistencia al espíritu de estos tiempos, llamar a Dios Hanul Pumonim en la era del Chonilguk es apropiado, ya que es la era de asistir sustancialmente a los padres verdaderos que forman un solo cuerpo. Si Dios es incambiable, desea manifestarse como Padre y Madre Celestial en el Omega, en el fin, en la etapa final para el cumplimiento de la providencia. O sea que la voluntad de Dios se cumple en la era del Chonilguk. Por eso a Dios lo llamamos Hanul Pumonim. Cuando pronunciamos Hanul Pumonim, somos conscientes que estamos refiriéndonos a alguien que es nuestro Padre y nuestra Madre al mismo tiempo. Así debe ser. Debido a que estamos en la etapa o en la era del cumplimiento de la providencia, la madre repetidamente en sus discursos habla esto para que entendamos lo importante que es. Entonces podemos llamarlo a Dios Hanul Pumonim, ¿verdad? Muchas gracias por la atención prestada.